Bienvenidos a un nuevo video para el canal Oriente Express Manga. Mi nombre es Lean Fers. En este caso les traigo otra obra del gran Osamu Tezuka, el dios del manga. Esta es una de sus obras adultas de su época de los 70 y 80, titulada Ayako. Es un manga que en esta edición de, aquí podemos ver, Otakulan o Otaku Manga, es una edición descatalogada, la cual recopila el manga en 2 tomos. Aquí se pueden ver 2 tomos bastante grandes de 300-400 páginas cada uno, que actualmente la pueden encontrar en una edición hermosa de Planeta Comic, que también se encuentra en 2 tomos, pero en 2 tomos mucho más grandes, de su nueva colección de Osamu Tezuka de Planeta Comic. En mi caso yo tengo esta versión de Otaku Land. Es una versión antigua pero bonita, es en formato B6 con sobrecubiertas. Es una edición muy legible. Aquí unos datos de su creador, de Osamu Tezuka, en página blanca. Es una linda edición. En este caso les quería hablar de Ayako porque es una de las obras, yo diría, clave dentro de la historia de Osamu Tezuka, dentro de la historia de su manga adulto, si se quiere, ya que solo en 2 tomos nos alcanza para ver una faceta sórdida, cruel de Osamu Tezuka, y cómo a través de esta obra nos va a contar y nos va a hacer una crítica social del Japón de la posguerra, por lo cual esto es muy interesante. Y esa crítica social además va a tener una crítica hasta política sobre esta época de Japón. La historia de Ayako, vamos a ver mientras cómo es la edición por dentro, cómo es el dibujo del gran Osamu Tezuka. Aquí vemos un poco el dibujo, que si bien tiene los rasgos de su creador, de los ojos grandes y cuando se golpea todavía los personajes como que tienen algún tipo de estrellitas, ¿no? Unas cosas que les ha quedado a su creador de su época de manga infantil de los 50 y 60, pero lo vemos en una faceta mucho más gekiga, ¿no? De esta etapa de su autor. De hecho, se puede ver aquí mucho el uso de oscuros, el uso de sombras. Esta es una narrativa muy cinematográfica, ¿no? Vemos cómo va pasando la acción de viñeta a viñeta. Comentaba un poco la historia de Ayako. Trata la historia de una niña, Ayako, que crece dentro de la familia Tenge. La familia Tenge es una antigua familia poderosa, así de terratenientes, que antiguamente fue muy poderosa, pero en los años 50, que es cuando comienza esta historia, debido a la ocupación que tiene, bueno, aquí escenas adultas, ¿no? Que se puede ver bien gekiga, donde el sexo tiene un valor primordial para la historia. Dentro de la época de ocupación norteamericana, en la década del 50, la familia Tenge va a empezar a perder tierras, por lo cual va a empezar a perder su estatus social y su poder. ¿Sí? Esto es un poco de la reforma de la occidentalización que trajo aparejada la derrota japonesa y la futura invasión norteamericana, ¿no? que sufrió Japón al perder la guerra. Por lo cual Ayako va a crecer en esta familia, pero va a ser encerrada en un sótano. Era una niña de 4 años y va a ser encerrada en un sótano debido a que, bueno, ve algo que no debería ver, ¿no? Ve un asesinato o pruebas de un asesinato político realizado por uno de los miembros de su familia. Un asesinato político que, nos cuenta Osamu Tezuka, ocurría mucho en la época de posguerra japonesa, debido a que había mucha corrupción y muchas reformas y muchas movilizaciones sociales. Por lo cual Ayako va a ser encerrada, sí, aquí está Ayako, va a ser encerrada en el sótano, y vamos a ver a lo largo de la historia, a lo largo de casi 25 años de historia, justamente historia de 10 personajes que componen esta familia Tenge. Una familia que también va a sufrir la corrupción, y esto va a traer aparejado múltiples consecuencias no muy buenas, digamos, para los miembros de la familia, ya que se verán envueltos en una trama
política, una trama policial, también va a haber tiempo para una investigación policial de un asesinato. Por lo cual Osamu Tezuka nos cuenta una historia, como dijo, una historia espesa, una historia sórdida, así de justamente una crítica de estas reformas sociales, de la occidentalización que trajo la ocupación norteamericana. Y además nos va a contar con detalles y con nombres cambiados algunos sucesos que ocurrieron en esa época, como el asesinato de miembros del sindicato de trenes o miembros de una juventud de izquierda que era de estudiantes. Sí, había mucha movilización de estudiantes en la época de los 50 y 60 en Japón, justamente en contra de muchas de las reformas que se venían realizando. Entonces es una historia que nos va a servir para ver cómo era la Japón de la posguerra, sí, que tenemos mucha información, con algunos nombres cambiados como para no tocar susceptibilidades, pero a grandes rasgos cuenta esa historia real, ¿sí? De algunos asesinatos políticos, de algunas movilizaciones que han sucedido en Japón en esa época, por lo cual el dios del manga, Osamu Tezuka, nos cuenta, como dije, un poco de esta historia oscura, nos cuenta esta crítica social, esta crítica política hacia esa época de Japón, y nos retrata a través de la familia Tenge cómo es el cambio, ¿no?, de paradigma de las grandes familias terratenientes, de feudos, casi feudos que había en Japón, en esa Japón rural antes de la guerra, y cómo eso debe cambiar a raíz de la modernalización que trae justamente la occidentalización, la invasión norteamericana, y bueno, y luego el auge económico de Japón de los 80 que se puede ver en otros mangas que ya hablaremos más adelante también. Yo recomiendo a Jaco, recomiendo esta lectura por esto que le comenté, el dibujo bien gekiga, bien oscuro. Aquí se puede ver los fondos negros, mucho juego de sombras, ¿sí? Aquí también se puede apreciar. El dibujo corresponde con esta historia oscura. La historia, la verdad que la trama es excelente. En estos 2 tomos de casi 400 páginas, Osamu Tezuka logra cerrar la historia de 10 personajes, los 10 miembros de la familia, a través de 25 años. Se nos cuenta la historia de una familia a través de 25 años. Y todas las tramas, todas las subtramas también se cierran increíblemente al final. La verdad que es una obra maestra. Para mí Ayako es recomendadísima si alguien quiere leer algo de Osamu Tezuka adulto. Y además es una clase magistral de guión, de cómo cerrar, de cómo abrir puntas, ir abriendo puntas y lograr cerrarlas al final. La verdad que esta lectura es increíble. Si no pueden conseguir esta edición usada, ¿no?, que como dije ya está descatalogada, tal vez en una librería o comiquería, no sé si tal vez se puede encontrar. Si no, les recomiendo encontrar la edición de Planeta, que bueno, es mucho más caro porque es un formato mucho más de lujo, pero es una edición moderna y que se puede encontrar a través de algunas páginas que traigan manga de afuera, de España, justamente esta edición española. Si en algunas comiquerías seguramente se podrá encontrar. Dicho esto, les recomiendo mucho leer a Jaco por estos motivos, por esta magistral clase de guión, de dibujo, y para saber mucho de este Japón de la posguerra que pocos mangas, sobre todo actuales, logran tocar con profundidad. Hay que adentrarse mucho justamente en el manga Gekiga para saber un poco de la historia japonesa de los 60, 70 y 50. Dicho esto, si les ha gustado la reseña, no olviden suscribirse, compartir el video si les ha gustado, darle un like también y dejar en la caja de comentarios sus impresiones, si han leído esta obra, si les ha gustado Ayako o quieren que hablemos de otras obras tal vez un poco más ocultas dentro del catálogo del manga japonés. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.